Un gloria a Dios. Oh, esa es una iglesia pentecostal. Aleluya. De la cabeza, ¿a dónde? Hasta los pies. Aleluya. Vamos a leer en Santiago, hermanos. Vamos a leer en Santiago, Santiago medio hermano de Jesús en la carne. Oh, gracias, hermano. ¿Están en Santiago? Bueno, ya vamos a leer en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el versículo, vamos a leer solamente 3 versículos, 4 versículos. Amén. Vamos a leer y después leo el resto. ¿Están ahí? Bueno, leamos todo de la manera acostumbrada. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Les invito a tomar asiento, gritando gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Bueno, a nosotros nos molesta, hermanos, cuando alguien no hace lo que debe hacer. ¿Cierto? Nos molesta y eso nos inquieta, pero si él sabe que debe hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Cierto? Y también las injusticias. ¿A cuánto le odian las injusticias? A cada uno de nosotros, ¿verdad? Ustedes recuerdan, bueno, yo no hablo inglés. Wikileaks, ¿cómo es que dice? Wikileaks. Ustedes recuerdan ese hombre que se hizo popular en el mundo, ¿verdad? Porque empezó a contarle a todo el mundo unos secretos bien guardados que tenía algunos países poderosos, algunos países poderosos habían hecho muchas cosas malas y estaban guardadas o tramando. Y a nadie le gustó eso, ¿verdad? Y quizás eso nos indigna. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha demandado cosas y no se indignará con nosotros? ¿Cuántas veces Dios, le ha hablado de muchas maneras, pero ¿y por qué no hace lo que debe hacer? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no anda? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no se levanta si ha dado la orden de levantarse? ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cierto? ¿Cómo se sentirá? Pues también se debe sentir así. Quizás cuando pasamos por su filtro moral o de santidad y Dios dice, ¿qué pasa? ¿No te pareces a mí? ¿No vives tu fe? En la iglesia de Drummondville estudiamos toda la carta de Santiago. Toda la carta de Santiago. Y esta carta no es tanto teológica, sino práctica. Me gusta porque ahí uno encuentra que 1 más 1 es igual a 2. No es como una ecuación, la trigonometría que yo vi en 10º. Terrible, me dio duro porque siempre esa combinación, álgebra y números, ¿cierto? Es terrible, pero aquí es algo elemental, es una carta práctica. 1 más 1 igual 2. Me gusta Santiago, es claro, Dios lo usó de esa manera a él, como para que no tengamos excusas. Pero es que el apóstol Pablo, a otro apóstol le dijo, hay algunas cosas difíciles de entender del apóstol. Pero aquí no, nadie dice, hay algunas cosas difíciles de entender de Santiago. Porque es clara, esa carta es clarísima como el agua. Entonces Dios nos ha hablado de muchas maneras hace mucho tiempo. Y quizás cuando pasamos por su filtro, el filtro moral, su filtro de santidad, encuentra que hay incumplimiento en nosotros, quizás. Ahora, ¿cómo se sentirá Dios? Mal, ¿verdad?
Y yo pienso, a veces nosotros como pastores llamamos a alguien, porque ese es nuestro deber como pastores. Si realmente tenemos un corazón como pastor y estamos haciendo las cosas como Dios manda, cada pastor debe preocuparse por sus ovejas. Y yo imagino que aquí no es la excepción también. Y quizás llamamos a la oficina, hermano, quiero hablar contigo. Hermano, yo ya sé. Hermano, ¿y esto? Hermano, yo sé. Ya yo sé, el hermano Yayo. ¿Usted conoce al hermano Yayo? Ya yo sé, Yayo. El hermano Yayo. Pero miren, si usted manda a reparar su vehículo, tiene fallas mecánicas, ok, no, listo, ¿cuánto le debo? $500, paga, y el carro sigue igual. ¿Usted qué va a pensar del mecánico? ¿Cómo? Que algo pasó que no sabe. Dice, pero este hombre no sabe, el carro quedó igual. ¿Cierto? Hermanos, si mi vida no camina a la luz de la palabra de Dios, yo no sé nada. Es mentira. Yo sé, hermano, es que yo sé. Yo me sé la Biblia de memoria. Pero no sabes caminar con Dios. No estás caminando con Dios. Y me gusta porque el apóstol Santiago es claro. Y eso es lo que vamos a mirar. Y que Dios añada bendición a su santa palabra en esta tarde. Y lo bueno es que muchos de nosotros sabemos cuáles son esas áreas en las cuales estamos incumpliendo. Hay áreas que ya el Señor nos restauró, nos sacó, pero hay algunas áreas que quizás no le hemos entregado al Señor, algunas áreas de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas áreas. Porque cada uno somos individuales. Entonces hay áreas allí, ahí. Y quiero decirles que la palabra de Dios no toma a la ligera nuestro incumplimiento a ella. El no obedecer a Dios, Él no toma eso a la ligera. Como no, tranquilo, no es nada, sigue así. No. Dios le dijo a Saúl, a Dios no le gustó esa idea de Saúl, de no obedecerle. Dios lo mandó por medio del profeta a hacer algo que quizás, bueno, si usted lo lee, usted tendrá muchas preguntas, pero Dios lo mandó a hacer una misión. Decir, ok, tú esta gente me la sacas de aquí, no quiero a nadie aquí. Él le mandó a hacer una misión al rey Saúl, ¿verdad? Pero Saúl no lo hizo. O lo hizo a medias. Pero aquí no se trata de obedecer a Dios a medias. Aquí se trata de obedecerle. Yo he entregado mi vida a Dios, mi vida entera ya no me pertenece. Te entrego mi voluntad a ti, ya no tengo voluntad. Acuérdese que el día que yo pasé al altar, yo entregué mi corazón, ya no es mío. Mi corazón es tuyo, oh Jehová, oh Dios de los ejércitos. Yo ya no tengo corazón para mí. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese así. Eso es así. Y eso es lo más difícil, negarme a mí mismo. A mí mismo. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Uno más uno son dos. En eso es lo que me gusta de Santiago, es muy claro. Venimos al templo, quizás somos fieles a los ritos religiosos. Venimos al templo, oramos, ayunamos, vigilamos, X, Y, Z, esto y lo otro. Pero a veces somos muy buenos cumpliendo ritos. Pero cuando yo salgo de ese rito, ¿cómo sigue mi vida? ¿Sigue a la luz de la palabra de Dios? O yo estoy aquí en ese culto y wow, ¿cómo predica? Yo recuerdo una vez, me dijo el pastor Marín, hermano Luis, me dijo que cuando estaba en Israel, claro, ese era un inconverso, estaba ahí y era de Barranquilla, paisano de él, y él me dijo, quizá él ya no recuerda, estaba el recién llegado y me dijo, yo lo invité al culto, creo que estaba ahí, y él me oyó predicar, y después que se terminó el culto, él llegó y me dijo, wow, bravo, así se predica, y se fue, no lo vio más nunca.
Quizás nos reímos, pero así nos pasa a nosotros, quizás nos ha pasado. ¡Wow! ¡Qué prédica! ¡Qué elegancia! Y cuando salimos de aquí, vivimos como unos ateos, como si Dios no existiera. Es más, a veces en nuestras decisiones Dios no está presente, Dios no cuenta. Y vivimos como si fuéramos unos ateos. Y resulta que en lo más mínimo de mi vida Dios debe estar presente, porque no existen secretos para Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo la hermana Torres allá en la convención? Dijo: Señor, ¿para dónde me voy a mudar? Dice: pero hermano, sí, lo más mínimo. Que Dios nos dirija. Uy, pero qué fanatismo. No. Que Dios me haga, que Dios me traiga y que Dios me lleve. Hay un dicho pero a mal, que la gente dice: ese es un Dios me lleve y Dios me traiga. Yo quiero ser un Dios me lleve y Dios me traiga, porque voy a caminar en su voluntad, en su santa voluntad. Y la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. ¿Cuántos quieren estar tristes? Nadie. Todos queremos estar bendecidos. Bueno, caminemos a la luz de la palabra. Caminemos. Entonces, ¿se complace más Dios en los ritos o en que lo obedezcamos a Él? Claro que no está diciendo, hermano, no se congreguen, no oren, no se está diciendo eso. Se está diciendo que cada cosa en su lugar. Entonces, qué bueno que esta carta nos enseña con mucha agudeza. Y prácticamente es como si nos estuviera diciendo: vivan su fe, vivan lo que ustedes creen. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que vivir lo que profesamos, lo que creemos. Cuando decimos aleluya, amén, y hablamos en lenguas y esto, y brincamos y lo otro. Pero tenemos que vivir nuestra fe. No es de emociones, es de convicciones. Es una vida de fe, sosteniéndonos como viendo al invisible. Es vivir lo que yo creo. Es eso. 1 más 1 son 2. Eso es así. Porque la Biblia dice: ser oidor. Dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente que cualquiera oye, hermano. Cualquiera oye. ¿Cierto? Cualquiera oye. Pero ¿quién obedece? Ahí está el cuento. Ahí está la ecuación. Y dice que nos estamos engañando y Él se mete en el saco. Engañándonos, no dice a ustedes, no dice así. ¿Qué dice? A vosotros mismos. Pero más adelante Él habla de Él también se mete. Porque aquí nadie está exento, nadie, todos. Tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. A un pastor allá Dios le llama la atención en Apocalipsis: arrepiéntete, conozco tus obras. Parece que estás vivo, pero tú estás muerto. Y yo tengo miedo de eso, creyendo estar vivo y estar muerto. Entonces Él dice: no se engañen. No, hermano, no podemos vivir engañados. O somos o no somos. Y si somos, ¿qué somos? Joven, no podemos vivir engañados, jovencitos. Aquí ni los jóvenes ni los jovencitos tienen excusas. Josías se paró, se levantó con un padre idólatra y adoró a Dios. Desde los 8 años fue rey. A los 16 años dijo: me quitan todos los ídolos del país. Y él mismo personalmente los tomó, los molió y los echó al río. Se sostuvo. No hay edades para decir: es que está muy joven, él no se consagra porque está joven. Mentira. Los grandes hombres de Dios comenzaron siendo jovencitos. David llegó a ser un hombre como el corazón de Dios a jovencito. Eso es mentira, no creamos, son mitos. Cuando el hombre está dispuesto a servirle a Dios, a vivir lo que cree, lo va a hacer. Eso es así. Eso es así. Entonces, no un mero oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Parece que el apóstol se está dirigiendo a un grupo que solamente estaba oyendo, pero no creían.
Recuerde que estas cartas fueron escritas ¿para quiénes? ¿Para las visitas? No. Las cartas todas fueron escritas para gente cristiana. La mayoría era pura gente cristiana. Las cartas no eran para gente que no conocían a Dios, sino para los que ya conocían a Dios. Esa es la diferencia. El 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es como el eje central de la carta. Estaré engañándome yo mismo, hermano. ¿Ah? Vamos a mirar de las evidencias que muestran si yo soy un cristiano original. Evidencias que si yo soy un cristiano de verdad, verdad, un cristiano original. A nosotros nos gustan las cosas como originales, no piratas, ¿cierto? Originales. Yo imagino que ustedes compran sus CDs originales. Padre. Apenas hay 2 que usan CDs originales. Que arrepentirse, hermano. ¿Ah? Ok, miren, la primera evidencia, si yo soy un cristiano de verdad, verdad, ¿ah? Es mi disposición. Aquí lo vamos a mirar. El versículo 21 dice: por lo cual desechando toda inmundicia. Mire, yo desecho toda inmundicia. ¿Y abundancia de qué? De malicia. Yo quiero que ustedes tengan la Biblia ahí en Santiago, en Santiago capítulo 1, porque ahí es donde vamos a estar trabajando. Recibid, mire, esta es la primera evidencia, si yo soy un cristiano original, en que yo recibo la palabra de Dios con mansedumbre. Soy manso al oír la palabra de Dios. Manso. La palabra implantada, la cual puede salvar ¿a qué? Es decir, yo acepto la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene y rechina. No. Con mansedumbre, sin prejuicio, yo recibo la palabra de Dios. Esa es primera evidencia que yo soy un cristiano original. Yo estaba mirando una visita allá. Yo veía que esa visita, como que siempre que predicaban, o sea que yo predicara u otro hermano, siempre yo lo veía atento. Pero una visita, siempre, casi ni espabilaba. Yo decía, este muchacho, la palabra no rechina. Algo ya está haciendo Dios en él. Y Dios va a hacer algo porque veo que se concentra y como que recibe la palabra como con mansedumbre. Porque uno como predicador, uno mira a los oyentes y uno mira como que en algunos la palabra rechina. Y en otros como que la están recibiendo. Y esa es una de las señales, evidencias de que somos cristianos originales. Que recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede corregir mi vida para mejorarla. La cual penetra, parte el alma, dice la Biblia, ¿verdad? Discierne las intenciones del corazón, hermano. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. También estamos mirando, entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Parece que habían problemas allí en esa congregación o a esos cristianos de esa región. Habían problemas, parece que la gente no oía. Parece que los hermanos no oían. Parece que se bajaban de la cruz rápidamente. ¿Usted sabe qué es bajarse de la cruz? La Biblia dice que estamos juntos, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Cierto, estamos. Pero hay unos que nos bajamos de la cruz a veces, hermano. Nos bajamos de la cruz, dejamos al Señor ahí. Y parece que ahí habían unos cristianos que se bajaban de la cruz a veces. Y entonces el apóstol dice, hermanos, sea pronto para oír y tardo para ¿qué? Para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados, Dios no hará justicia, hermano. Tenemos que oír. Ese es un arte, ¿saben? Oír es un arte. Porque nadie quiere oír, casi no queremos oír. Queremos es ¿qué?
Es hablar, bla, 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 hablar, hablar y hablar. Y ese es un problema. Tenían un problema allí. Hablaban mucho. Parece que tenían un problema de la lengua ahí. Tenían la lengua desconectada del cerebro ahí en esa región. Eso es lo que dice. Porque a veces hay gente con mecha corta. Yo recuerdo cuando voy a confesar mis pecados. Mire, yo recuerdo cuando estaba muchacho, bueno, todavía soy muchacho, estaba más muchacho. Usted también, hermano, seguro, con eso, ustedes también, allá en la costa le llaman colombiana. Nosotros comprábamos esos totes que uno los prende. ¿Cómo es que uno le llama? Sí, tiromecha y tirito de mecha, ¿ustedes recuerdan? Y habían totes, disculpen si alguien significa otra cosa, discúlpenme, pero habían unos con mecha corta. Y enseguida eso explotaba ahí, enseguida, ¡boom! A veces nos pasa, a veces somos de mecha corta. ¡Boom! Sí, hermano, palmetuelo. Espera, mi hermano. ¿Saben cuáles son esos momentos en que muestran qué tan fortalecido estoy yo en mi fe? En los momentos en que nuestra vida es presionada, en los momentos en que viene la prueba, en los momentos que viene la dificultad, viene la escasez, la estrechez. Esos son los momentos que muestran a ver quién soy yo, qué es lo que hay allá adentro. Eso es lo que muestra. Es ahí, a ver qué es lo que hay ahí. Vamos a sacudirlo un poco. Usted sabe, para que haya limonada hay que... ¿Cierto? Hay que batir, si no, no habrá. Mire, ¿saben que es de sabios callarse? Si uno va a herir a alguien, es mejor que hacer silencio. Un hombre que no se puede controlar a sí mismo, oiga bien, un hombre que no se puede controlar a sí mismo tiene poco valor a los ojos de Dios. Poco valor, poco valor. Y ahí hay un consejo. El versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardos para... Mire, no es pecado airarse. ¿Ustedes creen que es pecado airarse? No es pecado. El pecado es mantener airado. El pecado es que pasen días y yo siga, ¿qué? Con rabia, airado, enfadado. Ese es el problema, porque ahí no, la justicia de Dios dice ahí, ¿verdad? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo tengo poco chance para estar los cristianos, para estar enfadado, según la Biblia, hasta que el sol se oculte. Pero dando a entender que debe ser rápido, que mi ira desaparezca de mi vida, si no yo voy a cometer, ¿qué? Locuras. Locuras. Por eso el hombre que no se puede controlar a sí mismo es de poco valor a los ojos de Dios. A veces juzgamos las acciones. Hay que informarse primero, hermano. Bien. Para evitar problemas. Vamos a evitar problemas si oímos en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes, ¿verdad? Y no, todo eso. Entonces eso sí es bien importante. Por lo cual, desechando toda ¿qué? Inmundicia. Hay que desechar todo eso que va a contaminar mi vida. Y por eso es importante, hermano, nosotros, mire que ahí dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, primero para que el Espíritu Santo llegue y tome mi vida y quiera hacer lo que quiere hacer. Si hay suciedad, hermano, no va a continuar. Porque estoy seguro que si este vaso estuviera sucio, yo no me tomara el agua. ¿Ustedes me siguen? Eso es así. Entonces, si yo tengo un espíritu receptivo, esa es una evidencia de que soy un cristiano genuino.
Yo recuerdo una vez se me acercó alguien después que prediqué y me dijo, cuando usted tenga algo que decirme, me lo dice a mí, no me lo diga el púlpito. Y yo, ¿cuál? Y yo dije, hermano, disculpe, pero usted cuando empezó a orar por el predicador, ¿qué le dijo usted a Dios? No, yo le dije que Dios me hablara. Bueno, Dios te habló. Habla con Él, dile, Señor, si tienes algo que decir, habla con Él. Hermano, Dios usa muchas maneras para hablarnos. Lo que tenemos que ser es que receptivos, y por eso a veces hay vidas que no surgen, no se levantan, porque no somos mansos al oír que la palabra de Dios, la cual puede, hermano, es la única. Es la única. Es la única, es la única, no hay más nada. Esa es la primera evidencia. Entonces, sí es bien importante que nosotros, cada vez que Dios esté hablando, estemos con espíritu receptivo. Hagamos nuestra boca, lo que vemos, todo debemos estar allí bien pendientes de todo, hermanos, porque si no, nos vamos a caer en la inmundicia. La Biblia dice en Romanos que no reine en nuestros cuerpos mortales el pecado. O sea, no debe reinar. No debe reinar. El único que debe reinar es Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Hermano, el Señor quebró el pecado, hermano. Quitó el poder del pecado que antes tenía en la cruz del Calvario. Por eso estamos muertos al pecado. Y por eso la Biblia dice en Romanos 6, vamos a buscarlo, para no decir una locura. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, claro que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos? ¿Aún qué? En él. Nosotros hemos muerto al pecado, hermano. ¿Cómo vamos a vivir aún en él? ¿Cómo vamos a vivir aún en él si ya hemos muerto? Si es que hemos muerto. Si es que hemos muerto. Entonces, esa es la primera evidencia, ¿cierto? Que yo oigo. La segunda evidencia, si yo soy un cristiano genuino, es que no solamente oigo con mansedumbre la palabra, sino que soy hacedor de la palabra. Soy hacedor de ella, soy diligente en practicarla. Hermano, yo creo que nosotros sabemos mucho, y sobre todo para estos tiempos. De teología sabemos mucho, y sobre todo para el siglo XXI, mucho. A veces tenemos mucho conocimiento, pero poca práctica. Sí, hermano. Necesitamos más aplicación. Eso es lo que estamos necesitando. Una vez invitaron a un predicador de San Juan donde dice, amaos los unos a los otros. Ese era el tema. Entonces llegó y leyó, hermano, yo no tengo aquí nada que decir. Ámense. Hay que explicar esto. Dios les bendiga. ¿Qué hay que explicarle a eso, hermano? Ámense, y se fue. Porque nos gusta como que, hermano, hay mucho conocimiento. Lo que necesitamos es aplicar más que tantas explicaciones. Porque ya sabemos mucho. Yo me estoy dando a entender, hermano. Necesitamos más, queremos más explicación y todo eso. A veces uno oye quejas, esto es una enseñanza, y uno oye quejas. ¿Por qué no vas a la iglesia? Lo que pasa es que algunos son hipócritas allá. Uno como pastor oye eso. Pero hipócritas, ¿cómo? Por esto y esto y eso. Bueno, y toca uno hablarles del amor de Dios, esto y lo otro. Y decirles que el templo es un lugar público, aquí entra cualquiera. Pero igual, hermano, si nosotros vivimos nuestra fe, la gente no va a decir eso. Si vivimos lo que creemos, lo que profesamos, tenemos convicción, nadie va a decir que aquí hay hipócritas. No, esa iglesia, sus miembros son hipócritas.
porque predican algo y cuando salen, ¿cómo es que dicen? Predican, pero no aplican. Hermano, no tiene ningún valor si yo leo la Biblia y no la aplico. No hago nada si oigo sin mansedumbre y no aplico. Hermano, porque la Biblia lo está diciendo, hermano. Y nos muestra ahí, mire lo que dice allí, vamos a seguir mirando. En Santiago. Porque es que a veces, hermanos, nosotros estamos aquí y apenas salimos de aquí, como les decía, quizás a veces vivimos como ateos, como si Dios no existiera. Y aquí en Santiago 1 sigue diciendo que seamos hacedores de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante ¿a quién? En un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego olvida cómo qué, cómo era. Hermano, si el espejo me está diciendo, yo voy a preguntar, ¿para qué nos vemos en el espejo nosotros? ¿Para qué? ¿Por qué usted se ve en el espejo? Pero ¿cómo está de feo o de bonito? ¿Cómo es? ¿Ah? Es como está uno de feo, pasar bonito, ¿no? Le mira el espejo para mirarse más feo o ponerse más feo lo que está. Yo no creo, ¿verdad? De pronto uno va a mirar y se encuentra que tiene un tomate por aquí o ¿cierto? De que un patacón por acá o algo. Entonces uno se lo quita, pero ¿cómo es posible que, hermano, dice la Biblia que este hombre, porque se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida? Mire, oiga lo que dice, se le olvidó. Y aquí está ilustrando. ¿Cuántas veces nosotros quizás, sabe qué es lo que hace la palabra de Dios? Es como un espejo, nos muestra la realidad de lo feo que estamos a veces en Dios. Pero se nos olvida y seguimos. Cuando Dios nos está diciendo, hey, peínate bien. La corbata, ponte la corbata. Estás mal, no puedes salir así con la corbata torcida. ¿Cierto? Una vez me tocó predicar a mí con la media, aquí me tiene el pantalón hasta acá. Yo no me di cuenta, sino hasta después que prediqué. Claro, no me pude ver en un espejo tampoco, pero después fue que yo vi a los hermanos allá, ellos están en bendición, todos estaban mirándome la bota. Mirando, estaban incómodos, es como incomodidad ajena, ¿cierto? Estaban ahí, estaban mal. Entonces, hermano, es mejor aplicar la palabra de Dios, porque eso trae bendición. El problema que es que entre más yo oigo la palabra de Dios y no la aplico, mayor será la condenación. Entre más oigo y no aplico, mayor será la condenación. Y aquí estamos es para eso, hermano, para formarnos en Dios. ¿Ah? Entonces eso sí es bien importante en nuestra vida. Por eso me gusta que es bien claro, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir vidas piadosas, hermano. Tenemos que vivir lo que creemos. Tenemos que vivir, hermano, lo que profesamos. ¿Cómo es posible que este hombre se mire en el espejo y se olvida y se deja como está? Qué bueno que cuando Dios nos habla, nosotros podamos corregir inmediatamente lo que está mal. Inmediatamente. Porque, hermano, no sirve así, no sirve. Y saben que hay dos precios. Hay un precio que pagar cuando se obedece y hay un precio que pagar cuando se desobedece. ¿Cuál quieres tú pagar? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, la cruz suya, no la del otro. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué bueno es ser intenso con Dios, estar ahí, ¿verdad?
Estar ahí, meditando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué fue lo que Dios me dijo? ¿Qué fue lo que Dios me dijo? ¿En qué área yo puedo aplicar mi vida de esta enseñanza? ¿En qué área? No, pero es que me la tiene montada. Es que ya no haya que predicar, es lo mismo. Y a veces sentimos como que Dios predicara y vemos el predicador y ese predicador predica lo mismo y es Dios diciendo, pero si tú no te arreglas, te vengo a predicar lo mismo. ¿Cuántas veces nuestros hijos se ofenden? Compón el cuarto, la cama, otra vez. Pero hasta que no compongas la cama, no te voy a dejar decir, hasta que tu vida no cambie, mi vida no cambie, Dios va a seguir con el mismo mensaje. Isaías solo tuvo un mensaje para la nación de Israel. Duró 50 años predicándoles lo mismo. Y por eso hubo desolación en Israel. ¿Sabe cuántos se convirtieron con el mensaje de Isaías? Ni uno. 50 años de ministerio. Y no se convirtió, pero pagaron el precio del cautiverio. Hermanos, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios no entre en nuestras vidas, no toque nuestro corazón, no le permitimos, vamos para el cautiverio. Vamos para el pecado y el pecado mata. El pecado mata, el diablo pasa la factura, hermano. Él pasa la factura tarde o temprano. Mata. El pecado es un veneno. Entonces la bendición es estar en que yo aplique la palabra de Dios en mi vida. Hermano, mire, yo no sé cuánto lleva usted caminando con Dios. Yo no sé, quizás aquí haya, esta es una iglesia nueva, ¿verdad? Quizás hayan 2 años, 3, quizás algunos vengan de otros países ya convertidos. Hermano, pero analice cuántas prédicas usted ha oído en su vida, sin contar las internet. ¿Cuántas? Mínimo aquí en el año son, nada más las dominicales, nada más, 48, ¿verdad? Nada más los dominicales. Yo creo que usted multiplique si usted tiene 10 años de bautizado, o 5, o 3, sin contar las confraternidades aquí, convención, y pare de contar. Ahora, yo sumo todo eso, tantas prédicas. ¿Cómo está mi vida? ¿Sigue igual? Hermano, si sigue igual, yo tengo que preocuparme. Dios me ha hablado de muchas maneras y yo sigo con el cuarto desordenado. Y yo no me he levantado. Deberías cuestionar tu salvación. Porque 1 más 1 son 2. Porque hay que vivir mi fe, tengo que vivir lo que creo. Si mi vida sigue igual, debo cuestionar mi fe. Si yo no camino conforme a lo que yo creo, conforme a mi fe, y ha pasado los años, yo tengo que cuestionarme. ¿Qué está pasando? ¿Si somos o no somos, hermano? Eso es así. Y si somos, ¿qué somos? ¿Qué soy yo? Mire, en la iglesia primitiva, y no tan primitiva, pero voy a hablar. No recuerdo el nombre, leía en esos días. Él le decían que negara su fe. Y él decía, mira, solamente respondía con 2 palabras, soy cristiano. Y le hablaban, soy cristiano. Y vas para la silla ardiente, soy cristiano. Tienes tiempo de negar tu fe, soy cristiano. Y lo sentaron en la silla, soy cristiano, como diciendo, todavía estás a tiempo, estás herido, pero estás a tiempo, soy cristiano. Hermano, no era cristiano de título, él era cristiano de convicción. Él lo estaba diciendo, pero no habían entendido que no era de título. Él era cristiano de corazón, del alma, de voluntad. Soy cristiano. No necesito, no, soy cristiano. Soy cristiano. Entonces, mire,
A veces hay justificaciones por lo cual yo no ando bien con Dios. Somos muy buenos para las excusas. Eva, Adán, Saúl, y para de contar, ¿verdad? Y nosotros. Somos buenos para las excusas, muy buenos. Nos justificamos. Pero hermanos, Santiago nos da a entender, si nosotros practicamos una vida así, hermano, él dice, la religión del tal es ¿qué? Es vana. ¿Usted sabe qué significa la palabra vana en la Biblia? Vacía. Es decir, no hay nada. No hay nada. O sea, parecía que había gente que decía ser, pero no era. Era una fe vacía. Era una fe hueca. Ahí no había nada. ¿Y saben qué demuestra? ¿Qué diagnóstico es bueno? Que muestra cómo está mi vida espiritual, es mi forma de hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi forma de hablar. Mi forma de hablar demuestra qué tan conectado estoy yo con Dios. Sí, hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, si no hay una sensibilidad en mi vida, porque ahí sigue más adelante, yo no terminé de leer el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vacía, una fe vacía. Parece que había gente que pensaba que era, pero no eran cristianos. Era un cristianismo, una fe vacía. Si yo veo gente, porque ella habla de ser piadoso con los demás también, y no es que nosotros somos salvos por obras, pero un cristiano que ha conocido al Señor Jesús, que se conmovió por las multitudes y se sigue conmoviendo, hermano, y no tiene obras, debe cuestionar su salvación. Yo no puedo ver mi hermano que está mal, o mi vecino, y no ayudarle, tener un corazón duro, insensible. Debo cuestionar mi fe. Sí, hermano, porque lo está, eso es así. Debo cuestionar. Gente que sufre al lado nuestro, y para mí es lo mismo. Debo cuestionar mi fe. Hermano, esto no es de tantos ritos. Esto es de convicción. Claro que tenemos que venir al templo, obviamente, hermanos, fiel. Pero no podemos tomar eso como algo ya religioso ahí. Y lo demás, yo sigo viviendo mi voluntad. No, hace rato, hermano, que la voluntad pertenece. ¿Te entrego mi voluntad qué? ¿Pero es un coro? ¿O es mi vida cantada? ¿Será un coro? Ojalá que podamos componer un coro cada uno y cantarlo. ¿Cómo compondría si ustedes hoy empezara a componer un himno? ¿Cómo quedaría ese himno? ¿Te entrego mi voluntad a ti o quedaría todavía como que no llego allá? Todo es tuyo, mi vida es tuya. No, Señor, parece que en la verdad todavía no es tuya. ¿Cómo quedaría ese coro o ese himno si comenzamos a componerlo? No sé. Solo sé que Dios está hablando a mi vida y a ustedes. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo importante. Mira, hermano. Había un hombre negociante, cristiano. Vivía en una casa de 2 plantas. Él vivía arriba y abajo tenía el negocio. Entonces de allá arriba por la ventana le dice a su empleado, un ejemplo, Pepe, la mantequilla, hay que preparar la mantequilla, tú sabes, cristiano, justamente, y dice, Pepe, tú sabes, hay que echarle harina a la mantequilla, hay que rendirla. La leche, tú sabes, la agüita es siempre. Tú sabes que esto está malo, esto está duro, Pepe. Y le dice. Entonces le dice, ya tú hiciste todo, Pepe, sí. ¿Sí? Ah, bueno, ven para el devocional.
Hermano, nos reímos, hermano, de verdad. Y parece suena como un extremo, pero si revisamos nuestra vida cotidiana cada día, analicemos si cada decisión que nosotros tomamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la calle, con el gobierno, que a veces hay unos bienestares que encontramos y mentimos. Lo que subieron ayer en la confraternidad. ¿Ustedes recuerdan? Si alguno estuvo aquí. Hubo una ancianita que le llevaron a traducir. Sí, ella pidió ayuda porque era una ancianita, no sabía hablar el inglés. Y una diaconisa fue con ella. Entonces ella llama a su pastor, que por cierto era, creo que el hijo, y le dice, hijo, pero no, la hermana me estaba obligando a mentir, y que para que yo recibiera beneficios del gobierno. Y le dije que yo no iba a aceptar eso. Hermano, es mejor un pan seco. Es mejor un pan seco y tener la bendición de Dios. Es mejor estar un poco restringido y tener la bendición de Dios. Porque Dios en cualquier momento abre las ventanas de los cielos y habrá buena bendición. Quizás usted no cree eso, pero yo lo creo. Hermano, niño, joven, ¿cómo está tu comportamiento con tus padres? Porque quizás aquí está súper y aleluya, el victorioso, mi bendita, y todo chévere ahí, todo, pero ¿cómo está tu comportamiento con tu papá? Cuando él te dice, hijo, mira, haz esto, y el papá tiene miedo ya casi hasta de hablar ya. Si tu papá te da como cosita de hablarte, ya hasta lo piensa, debes cuestionar tu salvación. Debes cuestionar tu fe. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cierto? Sí. Porque esto es agradable al Señor. Si no, puedes tener muchas devocionales, lo que tú quieras tener, muchas vigilias. Será vacío. Entonces el llamado es aplicar lo que nosotros que creemos y vivir nuestra vida de una manera claramente. Soy cristiano por convicción, vivir mi fe. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir nuestra fe? De verdad. Y que llegue la prueba, soy cristiano. Y que llegue, no hay ayuda para el gobierno, soy cristiano. ¿Ustedes me están comprendiendo? Estoy hablando en clave. Soy cristiano. Soy cristiano. Es que unos dólares de más, soy cristiano. Yo les voy a invitar a estar de pie porque no es más ni es menos tampoco. Así que les invito a estar de pies. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Hermanos, saben, yo quiero oír esa trompeta. Yo creo que cuando el Señor diga, pueblo mío, subid acá, ¿para qué tanto tiempo aquí? Para nada. ¿Para qué tanta apariencia? Para nada. Vamos a comprometernos. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a vivir lo que yo creo. Si alguien desea pasar al altar, puede hacerlo. Si alguien quiere quedarse, ya se puede quedar. Aquí se trata, hermano, de ser sinceros. El Señor le dijo no, es que yo no he venido por sanos, por enfermos. Yo quiero oír esa trompeta. Hermano, todo está listo para ti, para mí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos, yo seré, usted. Todos, la idea es que nadie de esta congregación se quede el día de ese llamado, será irresistible. Ni la muerte podrá, hermano, ni la muerte, ni el sepulcro, nada ni nadie.
Yo he decidido ser cristiano hasta el último día de mi vida, pero necesitamos ser sinceros con Dios. Si hay hijos que necesitan pedirle perdón a sus padres por su comportamiento, háganlo. Si hay esposos que necesitan hablar con sus esposas, háganlo. El tiempo es corto. Vivamos lo que creemos. Vivamos para Dios. Ya basta. Vivamos, porque nos vamos un día, hermano. Yo estoy esperando la venida del Señor el próximo año. No, yo la estoy esperando cada segundo, cada minuto. Y yo sé que usted se identifica conmigo. Así que usted va a levantar su voz y vamos a orar y vamos a decirle: gracias, Señor, por tu palabra. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero seguir viviendo mi fe, Señor. Así que oremos todos a una voz en el nombre de Jesús.